Muy bien. Buenos días a todos. Y bueno, qué privilegio poder acompañarlos, estar aquí en Guadalajara. Y bueno, pues algunos ya los conozco, grandes amigos, ¿no? Dios nos ha bendecido con ello. Y hoy, para entrarle al tema, ¿no? Como bien lo comentan, tengo una trayectoria profesional, pero quiero platicar un poquito de quién es Gil, ¿no? En Monterrey soy el tío Gil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque allá en Monterrey luego dicen que se casan entre primos, ¿no? Pero porque a los suegros les dicen tíos, ¿no? Y es como ese tema de cariño que pues los chavos empiezan a referirse así pues a los que ya pintamos canas o que ya andamos descapotados, ¿no? Entonces ya ahí es cuando te empiezan a decir tío, ¿no? Así que, ¿quién es Gil? Soy de Veracruz, soy de Jalapa, Veracruz. Mi familia, yo crecí en Coatepec, que es muy cerquita, ¿no? Y dicen que es la colonia más grande de Jalapa, entonces está ahí a unos cuantos kilómetros, zona cafetalera, y ahí crezco. Como vieron algunos ahí en la reseña, estudié en la Marina, soy ingeniero mecánico naval, y navegué poco tiempo en barcos, ahora sigo navegando, pero en los negocios. Y bueno, y hoy lo que quiero compartir un poco es acerca de por qué sucede lo que sucede. Pero antes de comenzar, quisiera un poquito preguntar, ¿quién de ustedes tiene negocio propio? ¿Ok? ¿Tiene un negocio propio? Perfecto. ¿Quién de ustedes está trabajando en algún puesto gerencial y tiene gente a su cargo, dirige o trabaja para alguna empresa? ¿No? Ok, entonces, bueno, aquí hay algunos que dirigen y trabajan para alguna empresa. Y es ahí donde ahorita yo te preguntaría, piensa en una persona exitosa. Ubica alguna persona que tú admires y que sea exitosa. Piensa cómo es esta persona. Ya la ubicas. Y me gustaría preguntarte, darle a alguno de ustedes, ¿qué característica tiene? O sea, ¿por qué consideras que esa persona es exitosa? No sé, voy a ver, préstame. Voy a hacer preguntas para que despierten, ¿no? A ver, compártenos esa persona que pensaste, Carlos. ¿Cómo es? ¿Por qué es exitoso? Bueno, la persona que se me vino a la mente es un amigo que es empresario y como que siempre tuvo claro qué era lo que quería, un objetivo, una meta y una pasión por lo que hacía o por lo que hace. Y también me gustaba mucho cómo llevaba el tema de su familia, o sea, dedicado a sus hijos, un matrimonio muy estable y una persona muy generosa también que siempre se ha preocupado por ayudar a los demás. Ah, buenísimo. Gracias, Carlos, por lo que compartes. A ver, alguien más de los que traen ahí su negocio. Ayúdame, Jaime. ¿En quién pensaste? De una persona exitosa. Tengo un compañero en un grupo de valientes, se llama, y lo veo temeroso de Dios, lo veo generoso y lo veo preocupado por su entorno.
y lo veo también financieramente muy exitoso. Así es como visualizo una persona exitosa. Muy bien, gracias. Bueno, pues cada uno de nosotros pensó en diferentes amigos, conocidos, y te podría decir que quizás y muy probablemente ese sea el concepto de éxito para ti. Que algunos piensan, oye, la familia, otros recursos financieros, relaciones, y es muy probable que ese sea tu concepto de éxito. Y a mí me cambió un poco, fue evolucionando ese concepto de lo que es el éxito. Y otra pregunta que te haría ahorita, ¿qué te ha quitado el sueño? Piensa en algún momento en algo que te haya quitado el sueño. Ya más o menos, a lo mejor en algún momento pudo haber sido un tema económico. Un tema económico en donde se te cayó tu cliente más grande. Y dices, ¿qué va a pasar? Tengo nómina, tengo gente a mi cargo. ¿Qué va a pasar? Probablemente, pues este tema, un fracaso económico puede ser, o en el tema de las relaciones, un divorcio, el divorcio de algún ser querido, tu hermano, tus papás, a lo mejor te tocó vivir un tema de un divorcio y decías, ¿qué va a pasar? Eso que te despierta a las 3 de la mañana y ya no puedes conciliar el sueño. Te peleaste quizás con tu hijo, ¿no? O te hizo un comentario alguien, o tu socio, hay un rompimiento en la relación quizás con tu socio. Esos temas familiares, como lo decíamos, siempre va a haber algún tema o económico y dices, ¿y ahora qué viene adelante, no? ¿Cómo voy a pagar la universidad de mis hijos? ¿Cómo voy a seguir adelante? Y probablemente también, además de los temas económicos, puede haber alguna enfermedad. Un diagnóstico tremendo, ¿no? También puede ser en algún amigo cercano, este tema del cáncer, ¿no? Y que despiertas en la noche y otra vez no puedes conciliar el sueño. Piensa en ese momento, pero también puede ser en el tema del que dirán, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué van a decir de mí si yo digo que fracasé en el negocio? Y nos quita el sueño. Y lo comento no porque no me haya pasado, sino porque me ha pasado. Entonces siempre va a estar este tema entre el éxito, mi concepto de éxito, y cuando algo, una circunstancia, un tema, ¡pum!, se cae. Y es ahí donde empieza este tema y esta plática. Entendiendo que así como tú, o así como yo, he pasado por esos tiempos y desgraciadamente frecuente, en donde despierta uno en la noche y no puede uno conciliar el sueño. Entonces, platicábamos ayer en una cena que cuando empieza a haber comunidad, cuando empieza a ser un grupo de amigos o identificarte es cuando está esta frase y dices, ¡ay, tú también!
y empiezas a ver ese vínculo de decir, ah, caray, entonces, pues no estoy solo, ¿no? Y creo que este tipo de reuniones nos ayuda mucho a poder mostrarte vulnerable. Porque cuando se nos quita el sueño, tenemos que entender que es porque estamos vulnerables. Cuando ya no hay cosas que podemos hacer. O sea, mi mamá me doy cuenta que empieza a tener demencia senil. ¿Qué voy a hacer? O mi papá. ¿No? Es cuando empiezas a sentirte que dices, no puedo. Bueno, pues ponía esto, ¿qué pensamientos venían a tu cabeza en esa noche de insomnio? Y ahorita lo platicamos. Y viene esta parte que decía, ¿por qué sucede lo que sucede? Y esa pregunta vino a mí muy joven, ¿sí? Y viene muy joven porque la más fuerte, la primera vez que yo me la pregunté fue cuando yo tenía 21 años. Cuando yo tenía 21 años, un viernes, como les digo, yo vivía en Veracruz, con una familia muy bien, gracias a Dios. Mi papá, por parte desde mi abuelo, teníamos un negocio propio en sociedad. Bueno, mi padre tenía ese negocio en sociedad que había formado mi abuelo con otros socios, y era una línea de transporte con permisos de ruta y todo lo que empezaba hace 100 años que se empezaba. Decían, oye, vas a hacer la carretera, y se juntaban así un grupo de amigos y decían, bueno, hacemos la carretera y le pedimos al gobierno que nos dé la concesión y ponemos los camiones. Y por eso hay muchos permisionarios y está este tema del transporte urbano entre ciudades, y eso lo hizo mi abuelo a principios del siglo pasado con un grupo de amigos, y así le pasó en esta sociedad a mi papá. Y entonces todo bien, ¿no? Tenían varias rutas, varios camiones, etcétera. Se unían como 8 o 10 poblaciones, en fin. Económicamente estables, todo muy bien. Y un viernes llego a la casa y yo me había graduado de la Marina el miércoles. El miércoles había sido mi examen profesional. Nos habíamos visto en Veracruz, un examen muy bonito, medio fancy, si lo ve uno de afuera, porque pues están todos los ingenieros, los sinodales, ¿no? Entonces, pues todos uniformados, y era un examen abierto, entonces entraba algunos alumnos sin familia, entonces ahí te están tupiendo, y hasta que te dicen, no, sí pasa ¿no? Pero es bonito desde el punto de vista de lo que se ve, ¿no? Uniformados y todo ese tema. Me titulo un miércoles, me quedo a la fiesta, mis padres se regresan a Jalapa. El jueves llego, no alcancé a ver a mi papá, el viernes estaba temprano, y el viernes en la tarde veo que entra un tío, platica con mi mamá y mi hermano el mayor se destrozan, empiezan a llorar. Y yo, mi papá se murió. Fue así, y lo encontramos en la casa de campo que teníamos con un tiro en la cabeza. Y ya después vimos que le debía dinero la empresa, había demandado, los socios lo hicieron parecer como un suicidio, y todo eso, 21 años, con la duda de si había sido gente de la empresa o cómo había pasado. Después pierden el expediente de la parte penal, pierden el arma, o sea, un tema tremendo, porque pues el tener permisos de ruta pues son sumamente valiosos incluso para el gobierno. Entonces, ¿por qué sucede lo que sucede? De un día para otro.
Y la última vez que yo vi vivo a mi papá fue en mi examen profesional. Para mí, yo no lloré en ese momento, dije, bueno, voy a ver esto, y empezamos a movernos, un tío, ir al rancho, reconocerlo, el forense, todo este mundo, y pues, intestado, no había testamento, temas penales, por el otro lado, pues también juicio mercantil, y todo ese tema, y uno como ingeniero mecánico hubiera querido ser así abogado, como los abogados de aquí, pero te empiezas a enfrentar a los 21 años, mi hermano mayor 22, trabajaba con él, y dice, oye, ¿y si fueron los de aquí de la empresa? Si fueron los socios, si no fueron, todo ese tema te mueve. Y sí, y enfrentarte al delito puede ser circunstancial. Y esa vez movió todo el tema, ¿no? Movió todo el tema y un cambio de vida radical. Entonces, de venir de una familia empresarial, dices, ¿y ahora qué hacemos? Pues empiezas a trabajar por tu parte, etcétera. Bueno, esto cambió mucho el concepto para mí. Y claro, yo decía, bueno, aunque yo no le pida dinero a mi mamá, ella maestra, seguía trabajando ella en la docencia, y entonces de venir muy bien a vivir con el sueldo de maestra, ¿no? Porque todo, o sea, no había, todo el dinero de mi papá estaba metido en la empresa, entonces todo un tema. Y decía, bueno, yo no le voy a pedir, y mi hermano el más chico 16 años, el otro 22. Y un amigo de la familia, oye, mi hermano, pues empieza de representante médico, y empieza a los 22 años de representante médico, y yo me voy, empiezo a trabajar, anduve embarcado un tiempito, pero después me regreso, pues para estar más cerca de la casa. Bueno, todo este tema, mi pregunta era, ¿por qué sucede lo que sucede? ¿No? Yo sí crecí como el fresa del pueblo, ¿no? Y eso me rompió pues algún tema pues muy chavo. Empiezo a trabajar a Nestlé, porque entro como ingeniero mecánico, ya me quité lo naval, ¿no? Empiezo como ingeniero mecánico en Nestlé, y empiezo ahí, en la parte de ingeniería, empecé a conocer plantas, etcétera, y después me ofrecen pasarme a logística, y entonces pues entro en un centro de distribución, entonces ya me quité, ya no era ingeniero mecánico, ya me quedé como ingeniero nada más. Y de ahí, así empieza mi vida, hasta que yo seguía con una visión de éxito de pues los señorones, los directivos de Nestlé, BMW, Trajesazo, en fin, yo los veía de esa forma. Y sucede que 5 años después de ese evento, y empiezo, pues ahora sí, salí de Veracruz, me fui al Corporativo de Ciudad de México, y después a Monterrey, luego a Mexicali, y queriendo tener bajo control las cosas, sucede que conozco a mi esposa, ¿no? Iba a hacer la broma a mi primera esposa, pero es la única. Ya cuando digo eso, Ángeles así como que, no, mi primera esposa, ¿no? Entonces, como que no le gusta el chiste. Pero me iba a casar con Ángeles, me voy a Mexicali, nos estamos comprometidos, íbamos a arrancar una planta en Mexicali, iba a ir en aquel entonces el presidente de la República a inaugurar, pero yo estaba acostumbrado a tener las cosas bajo control. Habemos algunos que no tenemos la controlitis, ¿no? Entonces, sucede que se empieza a alargar el proyecto, y ya había fecha en presidencia para que fuera
en aquel entonces Ernesto Cedillo, a inaugurar. Y a mí me habían mandado, muy chavo, yo tenía 26 años, como parte responsable de una parte del proyecto, y dice, no, me van a correr. Me van a correr, no se va a hacer, y se me va el sueño otra vez. Esas noches de insomnio. Y suceden algunas situaciones, y allá solito en Mexicali, mi familia en Veracruz, y yo decía, ¿qué hago aquí solo? Y sucede que, les digo, me iba yo a casar, y yo cuando había dado anillo y todo el tema, dice, no, el ingeniero exitoso, y todo este tema, y le decía, y me corren, me van a correr, y yo decía, ¿cómo regreso? Ahora sí, oye, no, pues aguanta la boda, porque ya no hay chamba, no hay trabajo. Y sucede también algunas situaciones familiares en que me hizo sentir solo allá. Y estando solo, solito en el departamento, un día caigo, digo, Señor, le hablo a mi hermano el más chico. Mi hermano el más chico se había acercado se había hecho cristiano, era lo que yo decía. Y le pido, tu pie por mí, brother, porque esto se está poniendo bien mal, no llegan los proveedores, me atrasan los temas. Pide por mí. Y a mi mamá, y a Ángeles, mi novia en aquel entonces. Dice, ¿por qué no pides tú? Y yo, no, yo sí, algo sí sé, que Dios sabe todo. Y que está en todo lugar, ¿no? Y es así, me la aprendí desde chiquillo. Y si sabe todo, ¿cómo voy a llegar delante de Dios a decirle, ayúdame? Si Él sabe la que hice, y la que mentí, y la que prometí, y la que no, todo. Y me acuerdo que le dije, si yo ahorita me muero, me voy, pero como resbaladilla para el infierno, ¿no? Porque, pues imagínense, salgo a estudiar a los 17 años, ¿no? En donde ya no daba cuentas, y en el ambiente de la marina, pues se ven uno muy bonito como cadete y uniformado y todo el tema, pero es un mundo de hombres rudo, y hay alcohol y hay muchas cosas atrás. O sea, el hecho de verte uniformadito no significa que todo sea así de blanco y puro como el uniforme, ¿no? Y ese tema me enfrentó. Y me dice, mi hermano dice, pues pide tú. Y le digo, no, Dios me conoce. Tú que estás cerca de Dios, pide por mí. Y me dice, pues pídele perdón. Y me acuerdo que le colgué y caí de rodillas. Y Señor, perdóname. Perdóname, nunca te he pelado. O sea, sí iba a las bodas, a los bautizos y todo este tema. Pero nunca te he hecho caso. Y eso fue un tema muy fuerte, y esa fue, o sea, llegué a ese punto porque fue después de 5 años, fue la vez que extrañé a mi papá. Dice, estoy solo. Si el viejo viviera, sabría que estaba ahí, y ahora no. Y bueno, ese día caí, le dije, Señor, manéjame. Y ahí fue donde empieza un cambio bien fuerte en mí. Y bueno, me preguntaba yo, llegó el momento, mi papá muere a los 49 años. No sé qué edad tienes, y también no sé si tengas hijos a los 20, en esas edades. Pero si estamos en estos tiempos con hijos de esas edades, o tú cerca de esta edad a la que muere mi papá, mi pregunta era, ¿cuál habrá sido el concepto de éxito de mi papá? Nunca le pregunté. Nunca hubo la oportunidad.
¿no? Papá, ¿qué es el éxito para ti? No sé qué me hubiera contestado. A lo mejor sí, oye, tener una solvencia económica, ¿no? Y pude haber sido muchas cosas. Una empresa más grande, ¿no? Tener camiones último modelo, ¿no? Ser el presidente de la Asociación de Transportistas de México. No sé qué hubiera sido. Y por eso te preguntaba a ti cuál es el concepto de éxito que tienes. Sí me gustaría haberlo conocido. Pero hubo una vez, y algo que sucedió fue empezar a leer. Y una vez leí acerca de uno de los sabios más reconocidos en el Medio Oriente. Y este sabio del Medio Oriente dice: vi el caso de un hombre que estaba totalmente solo, sin hijos ni hermanos. Cualquier coincidencia de yo en Mexicali solo, sin hijos ni hermanos. Dice, y no obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para qué trabajo? ¿Por qué me privo de tantas cosas? Nada tiene sentido, todos están deprimentes. Y es ahí donde viene, yo decía, wow, esto lo dijo el rey Salomón, el rey hebreo, en el que vive en el 930 más o menos antes de Cristo. Y reconocido como, hay dicho, para sabio Salomón, ¿no? Y yo te hago la pregunta, ¿y tú por qué trabajas? ¿Por qué te levantas temprano y por qué trabajas? A lo mejor vas a decir, porque no quiero que me falte nada, ni tampoco me falte nada a mi familia. Y seguro que eso quería mi papá. Pero terminamos con todo el esfuerzo de mi abuelo. Finalmente esa empresa se perdió. Fueron 14 años de litigio, en donde algún momento mi madre nos junta a los 3 hermanos. Si tú quieres seguir, no, pues yo ya hice mi familia, etc. Tú, no, hice sucesorio testamentario, vas a decirle al abogado que lo que recupere es para él y ahí muere. ¿Están de acuerdo? Y entregamos todos. Entonces, a lo mejor los jóvenes millennials dirán, oye, ¿para qué trabajas? Pues para viajar, para disfrutar, ¿no? Ya llevo 3, 4 países, quiero otros más, ¿no? Probablemente también sea porque quiero tener un patrimonio y que mis hijos no batallen, ¿no? Quiero dejarles algo que yo no tuve, ¿no? O a lo mejor es porque quiero alcanzar el éxito, desde mi perspectiva. Entonces, ese sabio continúa cuando empiezo a leer acerca de él, e inmediatamente después de esto, dice esto: es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Otra versión de las traducciones que hacen de lo que escribe este sabio, dice, porque tienen mejor paga de su trabajo, ¿no? Depende de la traducción que se lea. Dice, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y esa parte me pegó muy fuerte. Y hay un punto que dice, mejor son 2 que 1. Primer tema. Otro tema, hay del que cae y no tiene quien lo levante, ¿no? Y dice, la cuerda de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, este tema
me dejó mucho aprendizaje desde el punto de vista empresarial. ¿Por qué? Porque es mejor andar dos. El andar solo, a veces escucho, dices, es que yo hice solo el negocio, ¿no? Yo empecé solo este tema, ¿no? A mí nadie me ayudó y está ese tema muy fuerte luego entre los hombres, ¿no? Y cuando, ¡pum!, las circunstancias te llevan y te quiebran, pues te das cuenta que hay de que estás solo, ¿no? Hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Y es esa parte que quizás hoy está, y voy a entrar ahora sí con esa experiencia y este cambio que he platicado al punto que quiero llegar para ti como empresario, para ti como directivo, como gerente en un negocio que tienes gente a tu cargo. El concepto de éxito desde el punto de vista de Gil, ¿no? Y puedo estar equivocado, pero sí les puedo decir que es algo que cambió en mi corazón. Ese concepto de mi fracaso en el tema empresarial, ¿no? Muy corto en ese momento que caí porque pues, me iban a correr y todo este tema, finalmente no me corren. Sí, después dejo Nestlé, me caso. Con tiempo más adelante seguí trabajando en Nestlé, mi esposa se va conmigo a Mexicali, etcétera. Pero después hay un tema en donde por tema de narcotráfico llegaban camiones con dobles fondos, ¿no? Y entonces empieza una investigación de Nestlé, yo nada que temer ni que ver ahí, pero me desilusionó mucho el concepto de decir, oye, ¿está dudando la empresa en mí? ¿No? Entonces decidimos, una desilusión ante las grandes empresas a veces, pues eres una parte de, ¿no? Pero pues la empresa tiene que seguir y esa parte también lo entendí. Y así decido no avanzar con Nestlé y entonces sí llego con esposa y sin trabajo a Monterrey. En ese entonces me quería mover a Ciudad de México, dijimos no, dice bueno, si no te vas, pues aquí está tu pues, renuncia. Y le digo, oye, no, es que tú me estás acusando, me quieres mover porque me estás acusando de un tema que yo no tengo nada que ver. Y entonces orando, sí le digo, Dios, dime. Y como que el director dijo, no, bueno, ahí va tu liquidación. Como que yo creo que pensó que iba yo a demandar, pero no iba a demandar. Pero sí le dijo, oye, aquí se rompió la confianza, o sea, tú me mandaste a investigar con unos abogados. Entonces esa es difamación, o sea, no, yo no tengo nada que ver. Y ya no, bueno, aquí está tu dinero y nos regresamos sin trabajo. Y me dio un nuevo trabajo. Y ahí ya me quité lo ingeniero y todo, pero entro entro a trabajar a una cadena farmacéutica y empieza una vida totalmente diferente. Pero, como les digo, cambia mi concepto de eso. Y algo que no se alcanza a ver muy bien, cambió un punto para mí. Y ahí se ve una planta, pero me aprendí un tema. El tema, lo que aprendí fue la humildad. Y humildad, me gustó una definición que dice, humildad es reconocer que mis logros personales se deben a lo que otros han invertido en mi vida. Humildad es reconocer que mis logros personales se deben a lo que otros han invertido en mi vida. Y es mentira el que empezó solo. Ese sabio decía, ay del solo que no tiene quien lo levante. Y a lo mejor tú empezaste tu negocio no solo, necesitaste de alguien que te dijera, ándale, súrteme, véndeme tu producto. Ándale, instálame esas cámaras. Necesitaste de otra persona. Tú eres el resultado de lo que invirtieron tus papás,
o quizás un tío que te mentoreó, pero no es humildad de reconocer que mis logros personales se deben a lo que otros han invertido en mi vida. Y empiezo a entender esa parte, que pues ese ego, ese orgullo que luego sucede en nosotros, en el empresariado, en las direcciones. Cabe mencionar que jamás volvió a haber negocio en mi vida, sino empecé a ser siervo, empecé a servir a otros. Y muchos amigos en el IPADE y en otros lados me han dicho, Gil, vamos a hacer algo tú y yo juntos. Y le digo, es que yo no tengo ese, a mí sí me duele perder la lana, ¿no? Hay otros que bajan y le apuestan y son diferentes habilidades y dones, ¿no?, que vamos teniendo. Uno es el emprendedor, ¿no? Le digo, y a mí Dios me puso un corazón de siervo, me di cuenta. Y disfruto cuando a mi jefe le va bien, ¿no? Y bueno, pero alguna vez llegué preguntando esto y le decía a Dios, ¿no? ¿Para qué quieres ese trabajo? Digo, Señor, es que quisiera yo trabajar en ese puesto, ¿para qué? O, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres un mejor puesto? ¿Para qué quieres más clientes? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué quieres tener una empresa exitosa? Y esa es la pregunta que te hago hoy. ¿Qué le vas a decir cuando tú le pides? Porque casi todos, no sé, a mí me ha pasado, Señor, dame trabajo, ¿no? Y luego ya estamos trabajando y nos olvidamos de Dios, ¿no? Ay, Señor, salir adelante y quiero estos clientes. Y ya te da el corporativo que querías y te dio el contacto y ya le vendiste y le facturaste. ¿Para qué? ¿Para qué quieres más? Y no les miento, en alguna ocasión mi respuesta es que quiero tener más dinero. Es que pagan mejor en ese puesto. Es que quiero tener más recursos. Porque venía de la mano de mi concepto de éxito. Y hoy, después de seguirme preparando, porque sí soy una de las personas que no le gusta quedarse en la superficie, sino me gusta profundizar y escarbarles. Y soy, a ver, si digo esto, tengo que entender y fundamentar lo que creo. Y en el ambiente empresarial así ha sido, por eso me he seguido preparando constantemente. Y te quiero decir algo, que tu concepto de éxito es lo que va a dirigir tus acciones, ¿no? Tu vida, tu esfuerzo. Lo que tú crees que es el éxito, eso es lo que va a seguir, ahí va a ser tu motor. Pero el propósito y la visión no deben de perseguir al dinero. Si eso era lo que movía, y quizás eso era lo que movía a mi papá, o es esos hijos, ¿no? Hay muchos hijos huérfanos de papás vivos en las empresas, ¿no? Porque están ahí todo el tiempo. Y a lo mejor al final de tu día te va a decir tu hijo, platicábamos eso también ayer en el empresariado, en las empresas familiares y todo, que dicen los hijos, yo no quiero trabajar en tu negocio, papá. Pero ¿cómo? Si lo estoy haciendo para ustedes. Que a lo mejor lo que hay en el corazón de tus hijos es que me robó a mi papá. Entonces, todos estos temas es para mí importante. Dice, los recursos llegarán como consecuencia de tu propósito y tu visión. A ver, los que querían ahí tomar. Yo cuando estoy allá y tomo fotos así como que me siento que soy yo, pero no es lo que dice. Dice, el dinero es una de las cosas que más compite con Dios en el amor y en el señorío del corazón de los hombres. Y le digo por qué, porque era lo que competía en mi corazón. ¿Cuál es la razón de tu trabajo, de tu compañía? ¿Servirte?
o servir. Y para ir redondeando este tema y entrar a la etapa final de esta charla, para mí este concepto, cuando lo fui escribiendo y desarrollando en el tiempo, creo que esa es la razón que debiera de tener una empresa. Toda empresa o emprendimiento o labor debiera buscar el bien común, no solo el mío, basado en hacer las cosas correctas para mejorar la calidad de vida de una persona o un grupo de personas, incluso para motivar al bien a una sociedad y construir el bienestar y la dignidad de las personas. Ese fue así después de la escuela de negocios, después de, vas armándolo y digo, esto es lo que debiera de ser una empresa que llegue incluso a dignificar a las personas, transformar la sociedad. Hoy está el ESG y todos estos temas, ¿no? Ser cuidadoso con el entorno y ese debiera, desde mi punto de vista, ser. Así que, ¿cuál crees que es la forma más tangible en que podemos manifestar nuestra razón de ser o de existir? Llega, y con esto voy concluyendo, un pasaje que yo alguna vez leí, y es este pasaje en donde un experto de la ley judía se acerca a Jesús y le pregunta al Señor, dice, ¿qué debo hacer para trascender eternamente? A veces, quizás tú quieras trascender lo que le conocemos o para vivir eternamente, ¿no? Y quieres vivir a lo mejor a través de tus hijos, en tu legado y tu apellido y todo el tema. Y le dice Jesús, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él es experto en la ley, ¿no? A lo mejor tú eres experto en tu negocio, es expertise que Dios te va dando. Pues era un experto en la ley de Moisés, ¿no? Y estaban hablando de judíos. Dice, bueno, a ver, ¿quién es mi prójimo? Y muy al estilo hebreo, en el Medio Oriente se acostumbraba mucho el hacer pensar a través de situaciones y circunstancias. Y viene esto que le dice y le cuenta esta historia. Le dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y lo asaltan y lo dejan medio muerto. Y esa parte dice, y lo dejan tirado a un costado del camino. Sigue platicando y dice, y pasó por ahí un sacerdote, alguien espiritual, ¿no? Pasa un sacerdote, ve que hay un cuerpo, se pasa al otro lado de la acera, dice ahí, cruzó al otro lado del camino y pasó de largo. Y después, no el sacerdote, sino un ayudante, que también no salía seguramente de ahí de practicar su fe, dice, pasa al templo, dice, pasó y lo vio allí tirado, pero también pasó de largo por el otro lado. Dice, entonces pasó un hombre de Samaria despreciado por los judíos, ¿no? Ellos como que eran de segundo nivel para ellos. Dice, y cuando vio al hombre, tuvo compasión por él, se acercó y le alivió las heridas. Y se las atendió. Luego subió al herido a su propio burro y lo llevó a un alojamiento seguro donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Cuida de este hombre. Dice, y si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia en mi regreso. Entonces, ya que le dijo esto, le pregunta al experto y le dice, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre herido, atacado por los malhechores? Y le contesta el experto, ¿no? Pues el que tuvo compasión del herido. Y le dice, haz esto y vivirás. Y así, nuevamente, si le regreso,
cuando le dijo el Señor, que le pregunta al experto, a ver, ¿qué lees en tu religión? ¿Qué lees ahí? Ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús arrancó y dice, haz eso y vivirás. Por eso el amor entre la empresa, el dinero, etcétera, es luego lo que más compite con Dios. Imagínate ahora que entendemos esto. ¿A quién estás sirviendo? ¿O te quieres servir? La forma como podemos cambiar nuestro entorno es sirviendo en una forma extraordinaria. El servicio que va a dar tu producto, los beneficios que da el servicio que tú prestas, puede transformar. Tú puedes ser alguien que transforma su entorno, pero es sirviendo, no sirviéndote. Y es cuando tienes un problema, ¿a quién recurres? Recurres a aquellos con quien tienes una buena relación, sabes que te pueden ayudar y sobre todo confían en que no te van a fallar. Tus hijos debieran de sentirse así como contigo, como padre. Tus amigos, ¿no? Es decir, oye, voy a ir a ver a Jorge porque va a estar allí. Tu cliente debiera de hablar e irte a ver. ¿Por qué? Porque sé que él no me va a estafar, ¿no? Sé porque que él me va a dar un buen servicio. Sé que su producto es de calidad. ¿Por qué es importante servir? Porque la mayoría de las personas mantienen la relación con quienes las tratan bien y las buscan más adelante para solucionar otras necesidades o problemas que se les presenten. Y lo vemos cuando un médico, cuando llevas una terapia, hijo, este es bien bueno, tú recomiendas a ese doctor, ¿no? O no vayas con él porque no dio un buen servicio. Por eso es importante servir. Las experiencias, buenas o malas, que las personas viven en su relación contigo y o con nuestra persona o con tu empresa, les ayudan a formar su opinión sobre lo que somos y lo que representamos, sobre lo que eres, la forma y las experiencias que tienen. Y las llevan en su corazón siendo esas experiencias las que comparten con otros. Pero no nada más son las experiencias de tu servicio, son las de tu trato. Cuando un empleado sale de tu empresa, ¿cómo se va? ¿Lastimado? ¿Cómo tratamos a veces? ¿No? Esa parte es la que hoy vuelvo a decir. ¿Cuál es tu concepto de éxito? ¿Quieres que las personas que entren a tu empresa y tengan esos 2, 3 años o 10 o los que trabajen, cuando salgan de estar trabajando contigo, salgan más grandes? Y que te encuentren el día de mañana y digan, Rogelio cambió mi vida. Raúl, Jorge. En el exterior, concluyendo, se encuentra la reputación de una compañía o de una persona. Pero en el interior está el carácter y los valores. Lo que es valioso para ti, lo que es el éxito para ti. Y entonces cuando tú empiezas a dar ese servicio, cuando tú no pasas de largo, cuando tú haces acciones correctas y ves a alguien necesitado, puede ser un cliente y estás identificando qué necesidad tiene. Para emprender algo se necesita encontrar una necesidad, lo hemos dicho, ¿no?
En el marketing estás buscando cuáles son las necesidades de los clientes. Y es ahí donde empiezas a encontrar mucha gente tirada en el camino. Y a lo mejor a ti es al que te toca ser esa persona que lo atiende, lo cuida, lo deja en un lugar seguro e incluso le inviertes, ¿no? Porque hasta dinero invertimos para ganar clientes, ¿no? Y estamos anunciando la necesidad, ¿no? Me tocó ser directivo de marketing en una de las grandes empresas. Y estás buscando la necesidad del cliente y anuncias, y aquí te voy a satisfacer, y llegan a la tienda y le das en la torre el trato, ¿no? O no tengo tiempo. Así que imagínate qué pasaría si comienzas a servir y a cuidar a tus colaboradores, a tus clientes, tus proveedores, a tus familiares, como Jesús nos enseña. ¿Qué pasaría? ¿Crees que Dios iba a bendecirte? Que te iba a decir, sigue echando, sigue ayudando? Yo te digo, lo que tenemos es el resultado de lo que otros han invertido en nuestra vida. Y Dios quiere invertir en tu vida, pero para que seas de bendición. No seas alguien que pase por alto. No seas alguien que siga de largo, sino que volteemos a ver cuánta necesidad hay alrededor de nosotros. Yo no sé qué estés pasando hoy. Y yo no sé si estás pasando por un tema económico, un tema familiar, qué es lo que esté sucediendo en tu vida. Pero Dios sí sabe. Y te quiero decir que no estás solo. Hay un grupo de amigos, pero hay alguien que sí dio su vida por ti, para darnos esa oportunidad. Y ese es Dios. Y hay de aquel que está solo y que no tiene quien lo levante. Pero hoy te digo, si tú estás en una situación de crisis, la que sea, como sea familiar, económica, de fracaso, de tu ego roto, como lo mío pasó, Dios te quiere levantar, ¿no? Y a lo mejor hoy estás encontrando un propósito para tu vida, para tu negocio. Y a lo mejor tú vas a ser esa persona que levante a los demás. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente.